Pasa, la puerta está abierta. Por Concepción del Pino Campos. Capítulo 2. Visité a Elsa en el hospital cuando terminé mi jornada. Ocupaba una habitación para ella sola en un hospital privado, donde el señor Thomas la acompañaba. La llevé un ramo de rosas amarillas, que agradeció con mucho cariño. Cuando le entregué el ramo me dijo: ¿Conoces la simbología de las rosas amarillas? No, le contesté, mientras me sentaba a los pies de su cama. Elsa, con una inspiración profunda, se llenaba de la fragancia de las rosas, comentándome: Las flores se usan para enviar mensajes codificados. Con ellas expresamos sentimientos que de otro modo no lo podríamos expresar. Las rosas amarillas simbolizan la amistad y también hablan de los amores agonizantes. Me entregó las rosas y las coloqué con sumo cuidado encima del mueble, a la espera que el señor Thomas trajera un jarrón para ponerlas en agua. ¿Cómo se encuentra Elsa?, le pregunté. En pocos días me darán el alta. Me contó con todo lujo de detalles su accidente. Al parecer su pierna no le permitió dar paso. Le entró pánico y se dejó caer. Elsa decía que todo lo que acontecía en la vida tenía su para qué. Nada ocurría por ocurrir. Decía que todo esto le había pasado por no escuchar el lenguaje de su cuerpo y comentó: La enfermedad no es una enfermedad como tal. Es una etiqueta que informa de lo que no está resuelto. Los problemas no resueltos en la mente, lugar donde fueron creados, se los pasa al cuerpo físico, pasando por la estación de las emociones, que son los que se encargan de darnos el aviso. Todo está unido con todo. Los problemas, cuando no se resuelven, nos los ponemos más cerquita para que los veamos, bien en nosotros o en las personas que más queremos. Le pedí por favor que me explicara de otra manera lo que me estaba diciendo. No podía entenderla y continuó precisando. El cerebro es el encargado de dar luz verde a los órganos para que se pronuncien ante un tema no resuelto. Todo empieza por un pensamiento creado a nivel emocional. Ese pensamiento te hace sentir bien o mal, según nuestras creencias, y cada emoción está unida al cuerpo en uno o varios órganos. Siempre he pensado que tenemos tres cerebros, uno en la cabeza, otro en el corazón y el tercero a la altura del sacro. Pero este último me queda aún por confirmarlo. Como verás, podemos hablar largo y tendido. La pierna llevaba varios días hablándome en su lenguaje y no le presté atención. Seguía sin entender lo que me estaba diciendo. Creí que eran palabras de señora mayor y, para darle un poquito más de conversación, le solté un sin pensar. Debe de ser un lío saber cuándo es ego, cuándo es pensamiento, cuándo es miedo. Elsa tenía ganas de hablar y vio en mí una oportunidad de seguir hablando. Se quedó por unos instantes mirándome y dijo: Olivia, me gustaría contarte algo. Por favor, siéntate en el sillón. Estarás más cómoda. El señor Thomas tardará un poco en venir. Le he dado permiso para tomarse un café largo. Voy a poner en voz alta lo que ya sé y necesito que me escuches. Cuando repetimos en voz alta lo que ya sabemos, nos hacemos más dueños de ese conocimiento. Me acomodé en el sofá, miré la hora del reloj disimuladamente y me puse a escuchar. El ego lo necesitamos en el mundo de la densidad. Es el actor que representa las obras de nuestra vida. Es el dueño de las etiquetas. Siempre está identificándose con todo. Es el dueño de la palabra mí.
que identifica el cuerpo y las cosas materiales. Es el dueño en el mundo de las formas y está atado al factor tiempo. Nos recuerda constantemente el mundo de las sombras y es un conglomerado de pensamientos y emociones repetitivas, con una sensación de yo y mí que es la única manera con la que ve el mundo. Ponme un ejemplo, Elsa. Cuando eras pequeña, te identificaste con el mí, que es tuyo, y cada vez que es más tuyo, te distancia del otro. Nuestra identidad se siente definida con el mundo de las formas, y de ahí vienen nuestros problemas. Cuando crees ser inteligente y alguien te dice que eres tonta, vas a sentir amenazada tu identidad. Porque el que seas tonta o lista son historias que no tienen que ver con la verdad. Son etiquetas que pone el ego. El ego vive en cualquier tiempo, menos en el presente, y hace que tu voluntad se debilite. Y a pesar de que te separa de tu ser divino, tienes que amarle, sentirle, porque sin tu ego te quedas coja. El ego es imprescindible en el mundo de lo denso. Es el que despierta al ser con sus maneras. El ser no puede vivir sin el ego y el ego sin el ser. El ego no quiere dejar de mandar, de ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en la boda. Solo tienes que educarle y mostrarle que eres tú quien manda. El sistema en el que vivimos lo ha organizado todo para que el ego se subleve, pero tú le puedes enseñar. Te sorprenderías de cuántas dicotomías hay en el camino del saber. ¿Qué son dicotomías, Elsa? Es un concepto con doble significado que se complementan. Elsa continuó dando explicaciones referentes al ego. En la mayoría de los casos, cuando decimos yo, es el ego. En el ego siempre opera la misma estructura, la identificación y la separación. El ego es imprescindible en los asuntos prácticos de nuestra vida de sociedad. El problema está cuando estamos muy identificados y muy etiquetados por las historias que defendemos. Continuamente estamos luchando para ver quién tiene el poder y la razón, y esto nos lleva al sufrimiento. ¿Por qué el ego va de la mano con el tiempo? Le pregunté. El ego no puede vivir sin el tiempo, recrea las historias una y otra vez. Siempre vive buscando en el futuro que no existe y se recrea en el pasado que no está. Soluciona siempre los problemas en el futuro y oscurece siempre el presente por algo que debió suceder o no ha sucedido aún, o lo que está sucediendo no es satisfactorio. Nunca está conforme, siempre está intentando encontrar la felicidad en el futuro, obviando el presente. Todo esto es porque el ego no tiene conocimiento, no sabe y desplaza los acontecimientos en el tiempo. ¿Cuándo es ego y cuándo es ser, Elsa? La conciencia pura no tiene forma y siempre está en tiempo presente y sientes. Cuando se confunde con la forma y el concepto del tiempo es ego, de ahí viene la idea de separación. La verdadera alegría del ser es una alegría porque sí, es sentir. Sale del momento presente y no vive del mundo de las formas. Viene de la esencia que somos en el tiempo presente. Cuando te identificas con el mundo de las formas, todo está en el exterior y son cambiantes. Cuando logras algo, tienes miedo de perderlo y así perturbas el sufrimiento. El ego es el actor de la historia que necesitamos para efectos prácticos de la vida, pero nosotros no somos el actor. Hay que ver al ego de una forma, una ilusión sin sustancia propia.
Entonces, cuando escucho esa vocecita que recrimina al ego, esa es la conciencia. No, ese es el superego, el alter ego o el superyo. O sea, el padre del hijo en la forma. Más o menos. Matar un ego es idea de otro ego. A base de matar egos, llegamos al ego espiritual, que no deja de ser ego. La identificación con el ego espiritual, su identificación, es la más fuerte de todas. Los egos se creen por encima de otras personas. Están sumidos en un profundo sueño, donde confunden la realidad y están aún más dormidos. El ego es un problema de identidad y no se va a corregir desde la identidad. El ego es algo más en el mundo de la forma. Te permite la experiencia dentro de este plano. Los egos son personajes que no se iluminan ni se despiertan. Cuando el despertar se ha producido, no existe ningún conflicto entre el ego y el ser. Cuando te haces consciente del ser, no cambias con el tiempo. Cuando despiertas, tu gusto egoico va cambiando o diluyéndose, no porque estés aniquilado al ego, sino porque ya sabes quién eres. Cuando analizas el ego, te das cuenta que es él, el que mantiene el control con lo que te identificas. Siempre está cambiando. Cuando estás en el ser, percibes algo nuevo que no cambia. Es un existo, un soy, sentimiento, experiencia. Ese soy es lo que eres más que otra cosa. Cada vez que permites que la vida sea tal cual, es el ego el que pierde poder. Cuando ponemos resistencia al mundo de las formas, damos permiso a que esa situación quede programada en nuestro interior, entregándole nuestro poder. Cuando sentimos y dejamos estar, eso va transformando el mundo de las formas. Así es como se está en la presencia. Pues adiós al ego, exclamé. Querer liberarte del ego no tiene sentido, Olivia. El ego vive del tiempo y tú estás en una realidad de tiempo. Define despertar, le solicité. El despertar no requiere esfuerzo. No lo tomes como un trabajo a hacer. Es un darte cuenta, tranquila, siente y existe y observa la vida tal y como es y cómo se presenta. Para cambiar la vieja energía en nuestra energía, no puedes seguir pensando de la vieja manera. Todos los cambios requieren una asimilación, pero si te deleitas en el tiempo, no eres tú quien decides, sino tu ego. Puedes despertar de varias maneras, por ti misma, porque alguien suelte una frase que te haga despertar, una lectura, o que sí o sí perteneces a un pensamiento colectivo que te va a arrastrar, quieras o no. De esta misma manera aprendiste tus creencias actuales. El pensamiento colectivo te absorbió durante miles de años, haciéndote en el mundo de las formas. No hay cambio sin movimiento, Olivia. Para superar la dualidad, la aceptación implica muchos cambios de creencias. Reconozco que es un gran desafío. Si te das cuenta, las creencias son diferentes dependiendo del lugar donde se nace y cambiar creencias milenarias cuesta trabajo. Si quieres pasar a una nueva energía, es por elección propia. Evidentemente, si cambias de energía, tu vida cambia. En la vieja energía nos enseñaron que éramos limitados, con muchas carencias y con un Dios separado de nosotros, que nos juzga y raramente nos premia. La diferencia con la nueva energía es reconocer que somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que conocemos es un pequeño fragmento de su presencia divina, que todos y absolutamente todos contenemos. Co-creamos nuestra realidad y todos juntitos co-creamos la del planeta Tierra.
Hay leyes espirituales desconocidas por la mayoría, pero no porque las desconozcamos dejan de operar sobre nosotros. Todo en este planeta es considerado nuestra creación. No hay nada externo, no hay energías externas de Dios o diablo. La nueva energía es responsabilizarte de todas las cosas que vives, piensas, sientes, dices y actúas. Cuando te responsabilizas, despiertas esa chispa divina que nos fue entregada de una parte misma de Dios. No podemos entrar a la nueva energía dejando nuestra responsabilidad de todas nuestras creaciones en manos de entidades como ángeles, serafines, maestros, gurús, guías, externos a nosotros. Somos parte de Dios y no necesitamos nada de eso. ¿Y dónde dejo mi mundo espiritual en el que he cargado y consolado todas mis penas? Le asesté. En la vieja energía, lo primero mí es ego. Lo segundo, si son tus penas, tienes que responsabilizarte de ellas. Tú las has creado en esta realidad y por lo tanto te pertenecen. Intuyo que en el exterior de este planeta hay muchos seres ayudándonos, que nos brindan apoyo, pero no es su trabajo hacerse cargo de lo que nos corresponde. Nuestro trabajo ahora es reconocer nuestra propia divinidad, asumirla, manifestarla y empezar a ser nuevos creadores. Lo bueno no es mejor que lo malo y lo malo no es peor que lo bueno, tan solo es. Me explico. Queremos cambiar el resultado de las situaciones que nos afectan o que afectan a las personas que queremos. Todo el tiempo estamos luchando porque la tendencia humana es luchar, forzar, empujar y cambiar situaciones. Y este trabajo es muy agotador. Lo que nos ayuda a liberar las situaciones es la comprensión y el entendimiento. Aceptamos lo que sucede y nos preguntamos, ¿para qué me sucede? En la nueva energía no se puede usar un viejo sistema de creencias, que es un viejo concepto de creación. Con las viejas creencias nos ponemos en contacto con energías exteriores para que cambien y modifiquen las cosas que no nos agradan en nuestras vidas, sean buenas o malas. Si queremos entrar en la nueva energía, esto ya no vale. Por eso las personas ahora se sienten frustradas. No se puede entrar a crear lo nuevo si no nos despojamos de lo viejo. Tenemos que aceptar todas las cosas de nuestra vida y de las personas que nos rodean, incluso de las cosas que ocurren en el mundo. La miré extrañada y la dije, ¿tengo que aceptar violaciones, guerras, crueldades? ¿Cómo se puede aceptar estas barbaridades? Le dije, casi enfadada. Sé que es un desafío intelectual. La nueva energía implica que no hay que hacer nada, esté en la vida nuestra o en la de otros. Te lo dije antes, es una energía que desconocemos. Siempre hemos querido saber qué es lo mejor para nosotros y para la gente que nos rodea. No conocemos las razones que hay detrás de los sucesos que vivimos y aún así queremos cambiarlo todo. Las personas queremos cambiar a las personas y toda la energía está puesta en que el otro sea el que cambie. El quererlo cambiar todo es lo que nos mantiene en la dualidad. Si seguimos con esta prepotencia, no podemos entrar en una nueva energía. Todo lo que sucede tiene una razón de ser. Simplemente es. Explícamelo de otra manera, por favor, Elsa. No puedo entenderlo. Las creencias no se cambian de un momento para otro y sé lo impactante que es escuchar lo que te estoy diciendo. Pero es aquí donde está el reto. Lo que vas a aceptar no quiere decir que estés de acuerdo con lo que sucede, pero sí puedes aceptar que lo que sucede
tiene una razón para estar sucediendo. Tienes que dejar la obsoleta forma de pensar que es bueno o que es malo, que los malos vayan al infierno y los buenos al cielo. En las casi 700 vidas pasadas has sido de todo. Este es el experimento que querías tener cuando saliste de la unidad. Si no, te hubieras quedado al lado de la fuente. Todo lo que acontece día a día es la gama de opciones y posibilidades que querías experimentar. Decidiste descender para experimentar algo diferente que no había en la unidad. Nuestra visión limitada nos impide ver el contexto del todo o contexto universal de las cosas y pretendemos con nuestra limitación darle una categoría. Me estaba cabreando y la asesté con enfado. Pues, enséñame a aceptar la marcha de un hermano en la flor de la vida. Una vida marcada de enfermedades desde su nacimiento a sus últimos días. ¿Cuánto victimismo hay en esa frase? Vamos a comenzar por el principio, Olivia. Y el principio es conocer y entender su marcha. Esta es la única manera para calificar con amor. Cuando se conoce, se entiende. Cuando se entiende, nos nace la comprensión. Y de la mano de la comprensión llega el amor. ¿Qué enfermedad se lo llevó? Padecía de los pulmones. ¿Cuál es la función de los pulmones en el cuerpo, Olivia? Realizan el intercambio gaseoso de la sangre. Tal vez la enfermedad de los pulmones te estén indicando que tu hermano vivía en un territorio muy limitado que le causaba un miedo profundo que le ahogaba. Sentía dificultad en hallar su lugar en las relaciones con el mundo que le rodeaba. Le faltaba el aire, sobre todo en la relación con los miembros de su familia, y se sentía limitado con la sensación de no merecer ser feliz. Los viejos recuerdos le hacían sentirse melancólico en todo momento, ampliando su sentimiento de soledad. Y estoy casi segura que era exigente consigo mismo e intentaba demostrarle al mundo una fortaleza que no tenía. Por lo pronto, sí o sí, tu hermano no está. ¿Por qué te haces tanto daño si lo que sucedió no lo puedes cambiar? Es tu ego el que no acepta. ¿Te das cuenta? La comprensión es tolerancia, conformidad, bondad y el entendimiento es reconciliación, acuerdo y armonía. Si juntas todas estas palabras, te llevan a respetar la libertad de tu hermano. ¿Por qué él eligió que fuera así? Tan solo él lo sabe. Nadie, absolutamente nadie, puede saber de su sentir. Es su compromiso. Olivia, acepta las cosas tal y como son. Tú no tienes la capacidad de saber qué hay detrás de cada cosa. Cambia tu creencia que la enfermedad es un castigo. La enfermedad está para servir de ayuda a la progresión del ser. Hasta que no vives en ti mismo circunstancias negativas y dolorosas, no despiertas la capacidad de amar. La enfermedad afecta al cuerpo físico. Una vez que dejamos el cuerpo, el espíritu completo se despoja de ese vestido con la enfermedad y no tiene ninguna tara física en el otro lado. El propósito de tu hermano no era conservar la vida, sino la de evolucionar. Esta evolución le llevó a solucionar el problema que tenía pendiente. Cuando ya no necesitaba estar en este mundo, elige la enfermedad, que es el final de esta vida, para pasar a la otra. Por lo tanto, lo importante es lo que su espíritu aprende. Elsa continuó diciéndome. Para salir de la dualidad, no se juzga lo que te llega. Te haces a un lado para que te llegue el concepto de la creación. Retírate de situaciones que están enfrente de ti y observa lo que está sucediendo. No se trata de cambiar lo que está afuera de ti, pero sí cambiar lo que hay en ti.
Cuando te llegue una situación de dos personas que están discutiendo, no te involucres, quédate como una mera observadora. Sé que te han enseñado a meterte donde no te llaman, lo sé, pero la nueva energía solo entiende de comprensión. La aceptación es aceptar las cosas tal y como son. Es el más alto grado de amor. Si no aceptamos, seguiremos en este mundo de dualidad. Cuando eres observador, ves los patrones de energía en otros. No intentes cambiar lo que ya existe. Acepta a las personas y las cosas tal y como son. Cámbiate a ti en ti lo que no te guste. Sepárate de lo que no te guste. Al principio es difícil, pero cada vez será más y más fácil. Querer traer paz y amor a la tierra te frustra. Para lograr paz y amor en la tierra, créalo en ti. Mi corazón estaba tocado. Sus palabras me resultaban complejas de aceptar y las retomaba una y otra vez para poner en orden las ideas, pensamientos que aterrizaban en mi mente. Quedé en silencio mientras acariciaba con los dedos mis labios cerrados. Para sacarme de la alucinación, Elsa empezó a mover su cabeza de adelante hacia atrás muy rápidamente y como si hubiera perdido la chaveta. Soltó una sonora exclamación. Fuera obstáculos. Voy a hacer crecer la autoconfianza. Sí al cambio. Sus maneras me apartaron de golpe de los pensamientos. Me preguntaba si toda esta información la habría sacado de la caja de constelaciones. Y la sincronicidad no se hizo esperar. Olivia, hay un artilugio en la tienda que te va a gustar. Narra parte de la historia del hombre. Bingo, pensé. Aunque toda aquella información la hubiera sacado de la caja de constelaciones, Elsa se expresaba muy bien. Lo que más me gustaba de ella es que te decía las cosas como si se tratara de un cuento y te implicaba en la historia participando del juego. Miré mi reloj y comprobé que ya se hacía tarde. Elsa, me encantaría escuchar la historia del hombre, pero ahora tengo que marcharme. La besé en la frente con gratitud, recordando su enseñanza y lo sencillo que era comprender si ella lo explicaba. Me cogía de la mano y volvió a repetir. Bendita juventud. Cuando me dispuse a abrir la puerta de la habitación para marcharme, Elsa me llamó y preguntó. Olivia, ¿quieres saber? ¿Saber qué? Infló sus pulmones de oxígeno para contestar con tono fuerte. Saber más para despertar lo que ya sabes. La miré sonriendo y le contesté, si usted quiere mostrarme. Me guiñó un ojo, acompañado de una gran expresión de paz. Levantó su mano agitándola, indicándome que me podía marchar. Con el transcurrir del tiempo, nuestra afinidad afloraba y percibía a Elsa como un alma amiga de muchas vidas. Era la primera vez que una mujer en esta vida se dignaba a enseñarme y sobre todo a honrarme. Me encantaba trabajar en la tienda del señor Thomas. Elsa y él hacían mucho por mí. Era como estar en casa. Me transmitían sus experiencias para que eligiera mi verdad. Anhelaba que le dieran el alta a Elsa para estudiar juntas y escuchar el cofre de las constelaciones. Un día estaba atendiendo a un cliente y las campanitas de la puerta de entrada comenzaron a sonar. Dirigí mi mirada hacia la entrada y allí estaba Elsa, radiante, dispuesta a acabar lo inacabado en mi compañía. Me guiñó un ojo. Su cuerpo desprendía jovialidad. Se dirigió a su mecedora y se sentó sin dejar de observarme. Cruzábamos de vez en cuando miradas implícitas con sinuosas sonrisas. Elsa se levantó y fue hacia la trastienda. Desplazó la cortina y desapareció detrás de ella. Yo seguía atendiendo cuando la vi salir con la caja de constelaciones en sus manos. Bajé la mirada sobre el objeto que estaba vendiendo y seguí informando al cliente, mientras que en silencio daba gracias a Dios porque Elsa quería compartir conmigo su saber.
Preparé té con limón como a ella le gustaba y tomé asiento en la mesa camilla a su lado. Con la taza entre mis manos y saboreando el té, miraba la caja de constelaciones, esperando que Elsa rompiera el silencio. Me miró fija a los ojos y con una sonrisa dijo: Este es un gran comienzo para ambas. Arrimó el cofre casi al borde de la mesa camilla, presionó el botón y se abrió el compartimiento. Sacó los cristales de colores y dejó a la luz el espejo interior. Depositó los cristales encima de la mesa y empezó a contarme. Este cofre ha pasado por muchas manos y contiene información para el hombre. Cuando los hombres visitaron por primera vez la tierra, eran seres divinos dispuestos a experimentar sus pensamientos ilimitados. El hombre empezó a olvidar que era un ser divino debido a la densidad material y por el paso del tiempo. Sus pensamientos limitados de miedo se manifiestan en el cuerpo físico. Cuando el cuerpo sucumbe al miedo, disminuye la capacidad de razonar, saqueando la consciencia. El malestar, la enfermedad y la muerte, que son procesos del miedo, se transmiten de generación en generación. Cualquier cosa que el hombre piensa se convierte en una estructura genética y celular. Al experimentar en su cuerpo lo que piensa, se desconecta y no tiene pensamientos ilimitados. Cuando muere físicamente, comprueba el resultado de su experiencia y en un acto de amor vuelve en otro cuerpo sobre su propia descendencia para reparar todos los pensamientos limitados que había tenido en su anterior vida. Con tanto pensamiento limitado, se hundió aún más en su limitación, olvidándose de su linaje y divinidad. Todo esto le separó de su origen divino y comenzó a hacer caso a los profetas que decían que Dios no estaba dentro de ellos. El hombre siempre quiere ser aceptado y se prostituye emocionalmente por ello. Por esta razón se ha sentido miserable y malvado. Estos pensamientos se han convertido en entendimientos inquebrantables dentro de la memoria de su alma y son difíciles de cambiar. Nos creímos tanto que éramos malvados y que Dios no quería nada de nosotros, que llegamos a aceptar que éramos cualquier cosa menos divinos. Me costaba aceptar que soy un ser divino. Me parecía una película de ciencia ficción. La inquietud que sentía no me permitía encontrar una postura cómoda en la silla. Me tapé la cara con las manos, preguntándome si me estaba perdiendo. Elsa, ¿qué es un pensamiento ilimitado?, le pregunté. Un pensamiento ilimitado es ampliar los horizontes de tu imaginación, transgrediendo los límites de lo que te parece posible, abriendo la abundancia ilimitada. Debes de crear tus fantasías tan reales que parezcan posibles. La ley de atracción dice que todo lo que se asemeja se atrae. Por lo tanto, ella se afana en reunir todos los pensamientos que concuerdan. Cuando le prestas atención a algo, emites una vibración que equivale a lo que pides. Tú creas con tus pensamientos y eres la creadora de tu vida. Con sus palabras, Elsa estaba abriendo el campo que yo necesitaba para buscar a mi niña interior. Solo tenía que quitarme de la mente mis prejuicios y limitaciones, y la creatividad empezaría a desbordarse y a concebir miles de alternativas para buscar a Olivia niña. Una motivación nueva en mi interior hizo que le explicara a Elsa la razón por la que había comprado la cajita libro de música. Ahora, mejor que nunca, pensaba que la ley de atracción me había llevado a la tienda. Empezaba a tener certeza que mi vibración había sido escuchada en el universo. Estoy creando ya una fantasía tan real
que es posible. Ahora podía entender con más claridad lo que decían los cristales de colores. Se me abría un campo tan amplio que no dudé en proyectar el viaje a mi infancia para encontrarme con Olivia niña. Elsa se levantó, se dirigió al archivo, abrió el cajón y sacó la carpeta con la ficha de la cajita libro de música. Toma, es un regalo. Reconoce sus palabras y escucha la música. Según vayas comprendiendo, podrás encontrar la información que precisas. La miré con verdadero agradecimiento. Mordiéndome el labio inferior y sin palabras, la colmé con millones de gracias desde lo más profundo de mi corazón. Mi viaje había comenzado. Los días fueron transcurriendo y Elsa continuó detallándome la historia del hombre.